Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. La ubicación del cuerpo era de difícil acceso. Había pocas huellas. El suelo estaba demasiado blando bajo los pies y el agua era implacable al destruir las marcas. Los científicos forenses registraron señales de una lucha cerca del canal. Se tomaron muestras de tierra. Se encontró un casco roto y algunas prendas de vestir. Uno de los trozos de tela presentaba cortes compatibles con heridas de arma blanca. Esto indicaba una acción violenta antes de que el cuerpo cayera al agua. El cuerpo de Angela estaba gravemente dañado. La causa de la muerte fueron múltiples heridas de puñaladas. Las lesiones individuales indicaban una lucha, posiblemente desesperada. Los traumatólogos determinaron que los golpes fueron infligidos con furia, pero de manera metódica. Un aspecto era especialmente digno de atención. Algunas áreas del tejido blando faltaban en el cuerpo. En el caso de Melanie Bernas, el panorama era similar. El cuerpo fue descubierto más rápidamente y, por lo tanto, estaba mejor conservado. También se registraron heridas de arma blanca, algunas de las cuales coincidían en ubicación y profundidad con las de Angela. Y una vez más, señales de violencia, y una vez más, trozos de ropa encontrados por separado del cuerpo. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor denle me gusta al video. A principios de la década de 1990, la vida en Phoenix, Arizona, transcurría con calma y regularidad. Era una ciudad de contrastes. Los paisajes desérticos se combinaban con un entorno urbano en rápido desarrollo, y las cálidas noches estaban llenas del aroma de las flores que florecían incluso en un clima seco. En esas condiciones, entre amplias calles y zonas verdes, vivían dos chicas jóvenes cuyas vidas apenas comenzaban. Angela Brousseau y Melanie Bernas. No se conocían, pero ambas tenían un carácter sorprendentemente brillante, curiosidad y determinación. Cada una de ellas, a su manera, soñaba con el futuro, hacía planes e intentaba encontrar su lugar en este mundo grande y no siempre comprensible. Angela Brousseau nació en diciembre de 1970 en el sur de California. Desde muy pequeña mostró un gran interés por el mundo que la rodeaba. Sus padres recordaban cómo podía sentarse en el suelo durante horas, desarmando juguetes y transformando objetos simples en estructuras e historias imaginarias. En la escuela, sus maestros la describían como una estudiante con una mente inquisitiva y una disciplina extraordinaria. Se distinguía por su calma, su atención a los detalles y una sonrisa suave que conquistaba fácilmente incluso a las personas más reservadas. Más tarde, durante sus estudios universitarios, los profesores destacaban su enfoque poco convencional para resolver problemas y su capacidad para comunicarse con sus compañeros. No era ruidosa ni excéntrica. Por el contrario, su luz interior se manifestaba a través de la bondad, la honestidad y la confianza en que toda persona merece respeto. Cuando la familia de Angela se mudó a Arizona, ella cursaba el último año de la escuela secundaria. La adaptación al nuevo lugar fue sorprendentemente fácil para ella. La joven hizo amigos rápidamente entre sus vecinos. Comenzó a participar activamente en los clubes escolares y disfrutaba especialmente de la fotografía y el periodismo. A menudo se la podía ver con una cámara en las manos, capturando momentos ordinarios pero importantes de la vida. Las sonrisas de sus amigos, la belleza de un atardecer en el desierto, escenas de eventos escolares. Su sueño de convertirse en cineasta documental o productora de televisión parecía estar a su alcance. Después de terminar la escuela secundaria, ingresó a la universidad, donde estudió comunicaciones mientras trabajaba a medio tiempo en el sector tecnológico, ayudando a las empresas con soporte informático. Su interés por los temas técnicos era el complemento perfecto para su mente creativa. En su tiempo libre, a Angela le encantaba andar en bicicleta, especialmente por los senderos que bordeaban el canal de Arizona. Era su forma de recargar energía, de pensar y desconectarse del bullicio de la ciudad. También le interesaban la medicina y la vida saludable.
Cuidaba cuidadosamente su alimentación y sus horas de sueño, y siempre animaba a sus amigos a cuidar de sí mismos. Los que la conocían decían que combinaba la sensatez de un adulto con el optimismo de una joven soñadora. Una amiga recordó: ella siempre te escuchaba de verdad. Te hacía sentir importante. Angela estaba enamorada de la vida y de todo lo que ésta ofrecía, desde la música y las películas hasta las conversaciones filosóficas sobre el futuro de la humanidad. Melanie Bernas era unos años menor que Angela. Nació en 1976 y creció en la misma Phoenix, en una casa llena de amor, libros y conversaciones alrededor de la mesa familiar. Desde muy temprana edad fue increíblemente activa. Formaba parte de varios clubes deportivos, practicaba natación, corría y amaba especialmente el ciclismo. Los padres de Melanie recordaban que nunca podía quedarse quieta por mucho tiempo. Le interesaba todo, quería probarlo todo. Su energía era contagiosa y su amor por la vida parecía no tener límites. Los maestros la describían como una líder con un sentido innato de la justicia, que siempre defendía a quienes podían ser objeto de burlas o quedar excluidos. Melanie era una estudiante aplicada, pero eso no le impedía ser humilde. Leía mucho, desde novelas clásicas hasta revistas científicas, y adoraba la biología. Su pasión por la ciencia no se limitaba al plan de estudios. A menudo realizaba experimentos en casa, anotaba sus observaciones en cuadernos y soñaba con convertirse en médica. Se sentía especialmente atraída por la cardiología. Su familia y sus amigos apoyaban sus ambiciones, convencidos de que lograría todo lo que se propusiera. Melanie no temía fijarse metas altas y avanzar hacia ellas paso a paso. Además de sus estudios y el deporte, participaba activamente en la vida escolar. Era miembro del consejo estudiantil, ayudaba a organizar eventos, participaba en proyectos ambientales e iniciativas de voluntariado. Creía en la importancia de la actividad social y deseaba sinceramente hacer del mundo que la rodeaba un lugar al menos un poco mejor. Un amigo de la familia recordaba cómo Melanie una vez organizó por su cuenta una colecta de ropa para un refugio, tras enterarse de que en la ciudad faltaban chaquetas de invierno para los niños sin hogar. Para ella, ayudar, cuidar e inspirar a otros era algo natural. También amaba la música, tocaba el piano y cantaba en el coro escolar. Por las noches, cuando el ruido se apagaba, le gustaba sentarse en la veranda con una taza de té, leer o simplemente contemplar las estrellas. Su calidez y su sencillez la convirtieron en una de las favoritas entre amigos y maestros. Su relación con sus padres y su hermano menor era especialmente afectuosa. Su hogar estaba lleno de confianza, apoyo y apertura. Melanie siempre compartía sus experiencias, discutía sus planes y creía que la familia era lo que te da fuerza para seguir adelante. Ambas chicas, Angela y Melanie, eran la encarnación de la energía luminosa y pura de la juventud. Caminaban por la vida con caracteres distintos, con pasiones diferentes, pero unidas por la sed de conocimiento, la bondad y la determinación. Podrían no haberse cruzado nunca, pero sus biografías tenían algo en común: la fe en lo mejor. Ambas nacieron en familias donde el amor y el cuidado eran la norma. Ambas se esforzaban por crecer personalmente, buscaban significado y querían ser útiles. El otoño en Arizona es una época en la que el calor del día cede gradualmente ante las noches frescas, y el viento trae un aroma especial del desierto impregnado de sol. En noviembre de 1992, la ciudad de Phoenix seguía con su vida habitual. Los escolares se preparaban para las vacaciones, las tiendas comenzaban a decorar sus escaparates para la Navidad, y decenas de habitantes de la ciudad pedaleaban por los senderos del canal, algunos para hacer ejercicio, otros simplemente por diversión. Era una de esas semanas claras e impredecibles en las que cada día se parece al anterior. Predecible, tranquilo, seguro. A Angela Brousseau le encantaban esas noches. Estudiante de 21 años, apasionada por la fotografía y el estilo de vida saludable, llevaba un ritmo activo y esperaba con entusiasmo su cumpleaños. Al día siguiente cumpliría 22 años.
Había hablado con su madre sobre la cena, elegido el restaurante donde quería celebrar e incluso preparado tarjetas para sus compañeros de trabajo. En la mañana del 8 de noviembre de 1992, se despertó temprano, como de costumbre. Pasó el día haciendo sus actividades habituales. Fue de compras. Habló con sus amigos por teléfono. Más tarde, al caer la tarde, decidió salir a dar un paseo en bicicleta. Su ruta favorita corría a lo largo del canal de Arizona, desde su casa hasta la parte norte de la ciudad. Llevó consigo una botella de agua, las llaves y los auriculares, y le dijo a su familia que saldría a montar durante aproximadamente 1 hora y regresaría para la cena. Pero esa cena nunca ocurrió. Pasaron las horas y Angela no regresó. Su madre no le dio demasiada importancia al principio. Pensó que su hija podría haberse detenido en casa de una amiga o en alguna tienda. Sin embargo, cuando oscureció y el teléfono de Angela permanecía en silencio, la preocupación comenzó a transformarse en un miedo real. 2 horas después de la hora prevista de regreso, empezó a llamar a conocidos, amigos, a comprobar los lugares donde Angela podría haber estado. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. Esto no era propio de ella. La joven era puntual y siempre avisaba con antelación si se retrasaba. A las 9 de la noche, la familia comprendió que algo había sucedido. Se decidió llamar a la policía. Los agentes llegaron rápidamente, tomaron declaración y comenzaron a hacer preguntas sobre las últimas actividades de la chica. Registraron la ruta, la ropa que llevaba puesta y la descripción de la bicicleta. Las patrullas empezaron a peinar la zona utilizando los faros de los coches, linternas y cámaras térmicas. Mientras tanto, la madre de Angela intentaba contener sus emociones, repitiendo una y otra vez. Ella nunca desaparecía. Siempre decía dónde estaría. La desesperación genuina en la voz de la familia aumentaba la tensión en el aire. Ya no se trataba solo de un retraso. Esto se estaba convirtiendo en algo más. Algo no estaba bien. A pesar de buscar durante toda la noche, al amanecer no apareció ningún rastro de ella. Ni la bicicleta, ni la mochila, ni siquiera huellas de neumáticos. Era como si la chica simplemente se hubiera desvanecido, desaparecido en el aire. La mañana del 9 de noviembre comenzó con una nueva ola de búsquedas. La policía aumentó las patrullas. Se desplegaron voluntarios y guías con perros. El canal por el que Angela había circulado fue considerado una zona clave, y la atención se centró en esa ruta. Durante varias horas, se llevó a cabo una búsqueda metódica entre los arbustos, las orillas y todas las áreas posibles donde alguien pudiera haber dejado rastros. Fue ese día, cerca del mediodía, cuando uno de los equipos de búsqueda se topó con algo extraño. En la hierba, junto a una de las ramificaciones del canal, yacía un objeto que parecía un casco de bicicleta. Estaba roto y en su superficie eran visibles manchas marrones. Cerca había señales de lucha, la hierba aplastada, huellas de zapatos que no correspondían al movimiento habitual de los peatones. Unos minutos después, un poco más adelante en la orilla, se encontró un trozo de tela que parecía ropa deportiva. Intuitivamente, los agentes comprendieron que estaban cerca de una respuesta y que sería terrible. Finalmente, en una de las tuberías de desagüe, donde los buscadores no habían llegado de inmediato, se notó algo inmóvil en el agua turbia. Un cuerpo. Una mujer. Mutilada. Los oficiales acordonaron de inmediato el área. Los peritos forenses llegaron en el plazo de 1 hora. El cuerpo fue sacado del agua, colocado en una bolsa de plástico y llevado para su examen. No quedaban marcas identificativas, pero la ropa, la estatura y los rasgos coincidían con la descripción de Angela Brousseau. Esa misma noche, la policía confirmó oficialmente: la joven desaparecida había sido encontrada. Y estaba muerta. Había pasado casi 1 año. La ciudad ya había empezado a olvidar aquella tragedia, cuando volvió a suceder. El 22 de septiembre de 1993, un caluroso día de otoño,
Melanie Bernas, de 17 años, decidió salir en bicicleta después de la escuela. Era su ritual habitual. La ruta era casi idéntica. A lo largo del mismo canal, solo un poco más al norte. Ese día parecía especialmente feliz. Antes del paseo, llamó a su madre y le dijo que estaría en casa para la cena. Pero ella tampoco regresó. La familia de Melanie reaccionó de inmediato. A las 7 de la tarde se presentó una denuncia por desaparición. Los agentes, recordando el caso del año anterior, no perdieron tiempo. La operación de búsqueda comenzó en cuestión de un par de horas. Inspección de la zona, interrogatorio de testigos, consulta a posibles transeúntes. Todo siguió un escenario familiar. Esta vez, la alarma surgió más rápidamente. La policía se movilizó con aún más intensidad. Los residentes locales comenzaron a entrar en pánico. El recuerdo de la tragedia de Angela seguía fresco, y las coincidencias eran demasiado evidentes para ignorarlas. Al día siguiente, en una zona donde solían entrenar deportistas, se encontró una bicicleta parcialmente sumergida en el agua. Estaba de lado, como si hubiera sido abandonada apresuradamente. Un poco más adelante, unos zapatos, zapatillas blancas, cuidadosamente colocadas al borde del canal. Unas horas más tarde, con la ayuda de un equipo de buceo, se encontró un segundo cuerpo en el embalse. Una mujer. Lesiones visibles, signos de violencia, la misma postura antinatural. La identidad de la víctima se estableció rápidamente. Los documentos estaban en el bolsillo trasero de sus pantalones. Era Melanie Bernas. 2 años diferentes. 2 chicas diferentes. La misma ruta. El mismo final. Las calles de Phoenix, por primera vez en mucho tiempo, se sumergieron en un miedo real. La tranquilidad a la que los habitantes se habían acostumbrado desapareció de la noche a la mañana. En el momento en que la policía confirmó que los 2 cuerpos pertenecían a diferentes chicas desaparecidas con casi 1 año de diferencia, los investigadores comprendieron que tenían entre manos algo más que 2 casos trágicos. Todo lo que estaba ocurriendo comenzaba a formar algo más siniestro y aterrador. Surgió la hipótesis de que podría tratarse de un crimen en serie. Eso significaba una sola cosa. En la ciudad había un cazador que actuaba con cálculo frío y era capaz de esperar, observar y planificar. Pero por el momento todo seguía siendo solo una sospecha. Era necesario averiguarlo paso a paso. Tras el hallazgo del cuerpo de Angela Brousseau, los expertos comenzaron un análisis minucioso de la escena del crimen. El lugar donde se encontraba el cuerpo era de difícil acceso, parcialmente oculto bajo una densa capa de vegetación y escombros acumulados a lo largo de la orilla. Había pocas huellas. El suelo era demasiado blando y el agua implacable en la destrucción de rastros. Sin embargo, los expertos forenses registraron señales de una lucha cerca del canal. Se tomaron muestras de tierra, se encontró un casco roto y prendas de vestir. Uno de los trozos de tela presentaba cortes compatibles con heridas de arma blanca. Esto indicaba un impacto violento antes de que el cuerpo cayera al agua. También se halló un solo guante de ciclismo y fragmentos de plástico del reflector trasero cerca del lugar del descubrimiento. El cuerpo de Angela estaba gravemente dañado. Los expertos forenses realizaron la autopsia con cautela. La causa de la muerte fueron múltiples heridas de arma blanca. Las lesiones individuales indicaban una lucha, posiblemente desesperada. Los traumatólogos determinaron que los golpes fueron infligidos con furia, pero de manera metódica. Un aspecto atrajo especial atención. Algunas zonas del tejido blando faltaban en el cuerpo. Esto llamó de inmediato la atención de los peritos, ya que tal crueldad podía indicar un carácter ritual o sádico en el crimen. Pero no se hicieron conclusiones definitivas. Era necesario trabajar solo con los hechos. En el caso de Melanie Bernas, el panorama era similar. El cuerpo fue descubierto más rápidamente y, por lo tanto, estaba mejor conservado. También presentaba heridas de arma blanca, algunas de las cuales coincidían en ubicación y profundidad con las de Angela. Una vez más, había signos de violencia y, de nuevo,
fragmentos de ropa hallados por separado del cuerpo. En uno de los bolsillos estaba su identificación de estudiante y un cuaderno personal. Fue del cuaderno de donde los científicos forenses tomaron la primera muestra de ADN. Sin embargo, en 1993, la capacidad de analizarla era limitada. Las bases de datos estaban incompletas y la tecnología era imperfecta. Lo único que pudieron establecer en ese momento fue que el ADN de ambas víctimas contenía rastros de la misma información genética masculina. Esto confirmó la conexión entre los casos, pero no los acercó a una persona específica. La investigación comenzó una verificación a gran escala. La zona donde vivían las chicas fue sometida a un estudio exhaustivo. Se entrevistó a cientos de testigos, residentes de las casas cercanas, ciclistas, guardias de seguridad de empresas situadas a lo largo del canal, empleados de parques y del municipio. Se revisaron todas las cámaras posibles, y había pocas en 1992 a 1993. Los resultados fueron decepcionantes. No había testigos, ni una descripción precisa del sospechoso, ni un automóvil visto cerca del canal en el momento de las desapariciones. Era silencio. Un silencio peligroso y pesado en el que la policía sentía su propia impotencia. Se recurrió a psicólogos del FBI para crear un retrato psicológico del posible criminal. Su versión sonaba como algo sacado de una película. Un hombre de entre 25 y 40 años, con buen conocimiento del área, posible interés en patologías o anatomía médica. Potencialmente, una persona con una máscara social que llevaba una vida normal, pero capaz de un estallido repentino y brutal de violencia. Una descripción que podría encajar con docenas, si no cientos, de hombres en la zona. Sin pruebas directas, sin pistas obvias. Durante los años siguientes, el caso permaneció abierto, pero la actividad disminuyó gradualmente. Surgieron rumores, pero no hechos. Durante un tiempo, el público se resignó a la idea de que había existido un asesino, pero que había desaparecido. Quizás se había marchado. Quizás había muerto. Quizás simplemente se había ocultado. Con el tiempo, el caso adquirió un nombre no oficial: los asesinatos del canal. Para la policía, se convirtió en un dolor personal. Uno de los investigadores admitió en una entrevista años después: no podía pasar por esa parte del canal sin recordar sus rostros. Ellas no debían desaparecer entre las estadísticas. Pasó más de una década. Los expedientes del caso fueron trasladados de una oficina a otra. Las pruebas se almacenaban en un archivo, en contenedores seguros con bolsas herméticas. Pero todo cambió a comienzos de la década de 2010, cuando la tecnología del ADN comenzó a desarrollarse rápidamente. Se hizo posible volver a analizar muestras biológicas. Entonces, uno de los nuevos empleados, un joven científico forense interesado en genealogía, sugirió reexaminar el expediente del caso de Angela y Melanie utilizando nuevos algoritmos de búsqueda del cromosoma IOR. Así comenzó la segunda ola de la investigación. En 2014, el personal recurrió a especialistas externos en genealogía genética. Se decidió utilizar una técnica nueva: comparar el ADN del criminal con bases de datos genealógicas para intentar encontrar al menos a un pariente lejano que coincidiera por la línea masculina. Era arriesgado. No todas las bases de datos estaban disponibles públicamente. Algunas requerían el consentimiento del usuario. Pero el método ya había demostrado su eficacia en otros casos del país. La esperanza renació. Durante varios meses, las pruebas archivadas fueron limpiadas cuidadosamente, reanalizadas y cargadas en plataformas especiales. Los primeros resultados fueron alentadores. Los algoritmos identificaron coincidencias con varias personas que compartían un ancestro común por la línea masculina. Todos pertenecían al mismo apellido. Un apellido que no había aparecido antes en el expediente. Fue el primer avance real en 2 décadas. Una grieta fina, casi imperceptible, en el muro silencioso de la impunidad. Los investigadores comenzaron a recopilar información sobre los hombres de esa rama familiar que vivían en Arizona en la década de 1990. Compararon direcciones, rutas,
antecedentes penales e incluso registros escolares. Y entonces, casi 23 años después de la primera tragedia, un hombre volvió a aparecer en el radar. Vivía en el mismo vecindario, poseía una bicicleta y ya había tenido problemas con la ley. Nadie había hablado de él aún. No había orden de arresto todavía. Pero la policía ya lo sabía. Estaban cerca. Era el silencio antes de la tormenta. Después de décadas de incertidumbre, interrogatorios infructuosos y pistas que no llevaban a ninguna parte, la investigación finalmente cobraba vida. Y detrás de esta nueva esperanza estaban los nombres que la ciudad no había olvidado: Angela Brousseau y Melanie Bernas. Cuando se emitió la orden de arresto en enero de 2015, la policía sabía casi todo, excepto cómo reaccionaría su sospechoso. 23 años después del asesinato de Angela Brousseau y 22 años después de la muerte de Melanie Bernas, los investigadores se toparon con una figura que había permanecido oculta en las sombras. No en el extranjero, no en otro estado. Vivía en la misma ciudad. Llevaba una vida relativamente ordinaria. Trabajaba, criaba a una hija y, sorprendentemente, no había atraído la más mínima atención durante todo ese tiempo. El arresto fue rutinario. Fue invitado a una supuesta reunión de negocios en un restaurante y cuando levantó su taza de café para dar un sorbo, los detectives supieron que quedaría suficiente ADN en ella. Días después, el laboratorio confirmó la coincidencia con el material genético encontrado en los cuerpos de ambas chicas. Todo lo que durante tanto tiempo había parecido inalcanzable ahora tomaba forma. El hombre fue arrestado sin resistencia. No intentó escapar. No se mostró sorprendido. Miró a los agentes sin expresión. Su nombre apareció de inmediato en todos los titulares de noticias: Brian Patrick Miller. Fue un shock para el público. Quienes lo conocían superficialmente decían que era extraño pero inofensivo. Amaba el cosplay, se fascinaba con el tema de los zombies, incluso se hacía llamar Zombie Hunter, un apodo que pronto se convirtió en una marca irónica en el caso que sacudió a todo el país. En los desfiles aparecía con un disfraz de cazador de zombies y una pistola falsa. A los ojos de sus vecinos, solo un solitario excéntrico. Pero ahora todo lo que parecía un juego adquiría un matiz siniestro. Tras el arresto, comenzó un largo proceso de preparación para el juicio. Los abogados defensores afirmaron de inmediato que el acusado padecía trastornos mentales. Se incorporaron al caso expertos en trastornos de identidad disociativa, que Miller supuestamente sufría desde la infancia. Según la defensa, él no era consciente de sí mismo en el momento de los crímenes. Su conciencia se apagaba y su memoria quedaba bloqueada. Miller guardaba silencio. A veces parecía ausente, otras observaba con atención lo que ocurría. Nunca admitió culpabilidad. Sus abogados enfatizaban que no era un asesino peligroso, sino un hombre roto con un trauma mental severo. Pero la fiscalía estaba preparada. La acusación presentó materiales recopilados durante años: registros, documentos, fotografías, análisis de ADN. El golpe principal lo dieron los peritos forenses. Coincidencias de materiales biológicos con una precisión que ya no podía ser cuestionada. Las pruebas genéticas confirmaron que el ADN encontrado en los cuerpos de ambas víctimas pertenecía a Miller. Además, se encontraron objetos en su casa que indicaban una fijación con temas de violencia, estrangulamiento y control. La naturaleza de sus aficiones parecía un reflejo directo de su fantasía criminal. La audiencia fue tensa, casi claustrofóbica. La sala del tribunal estaba llena de padres de las víctimas, amigos, vecinos e incluso antiguos compañeros de clase. El tiempo se detuvo. Quienes alguna vez habían estado en los funerales de las chicas, ahora se sentaban en el tribunal esperando que, por fin, se dijera la verdad. Miller apenas reaccionaba ante las palabras de los testigos. Su rostro permanecía pétreo, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Los testimonios de los testigos fueron desgarradores.
La madre de Angela recordó la última vez que vio a su hija, cómo esperó su regreso, cómo durante 20 años se despertaba cada noche del mismo sueño. La hermana de Melanie apenas contenía las lágrimas al describir cómo vivía cada día con la sensación de culpa por haber sobrevivido y que Melanie no lo hiciera. Esas palabras no podían ignorarse. No eran manipulaciones emocionales. Era dolor, sufrido y real. El tribunal hizo especial hincapié en el grado de brutalidad de los crímenes. Los patólogos forenses, convocados como expertos, describieron en detalle la naturaleza de las heridas, su ubicación, simetría y profundidad. Todo apuntaba a método y control. No se trataba de un arrebato ni de un momento de furia. Era un comportamiento depredador, planeado, repetido, con un intervalo de 1 año. Estas características destruyeron la defensa basada en la pérdida de conciencia y la incapacidad de controlarse. El juicio duró varios meses. Los cargos se presentaron en 6 acusaciones, 2 asesinatos en primer grado, 2 casos de agresión sexual y 2 secuestros. El juez escuchó las opiniones de expertos, psicólogos y abogados. Las últimas palabras de Miller fueron: "No recuerdo lo que pasó. Si lo hice, lo siento". Pero el jurado no dudó. Demasiadas coincidencias. Demasiado dolor. Demasiado tiempo en el que la justicia se había retrasado. El 11 de abril de 2023, Brian Patrick Miller fue declarado culpable de todos los cargos. Sus acciones fueron clasificadas como particularmente crueles, con represalia deliberada contra las víctimas. El juez enfatizó que los crímenes eran de naturaleza serial y acompañados por un alto nivel de sadismo. El castigo no dejó lugar a compromisos. El 8 de junio de 2023 se anunció la sentencia. Por el asesinato de Angela Brousseau y Melanie Bernas, por privarlas de su futuro, sus esperanzas, su familia y su vida, Brian Patrick Miller fue condenado a doble pena de muerte, así como a 24 años de prisión por secuestro y actos violentos. Hubo un silencio absoluto en la sala del tribunal, y solo las lágrimas en los rostros de los familiares recordaban que la justicia, aunque con décadas de retraso, finalmente había sido restaurada.